Me permite un momento. Bueno, como ha cambiado el método de intervención, entonces, como había propuesto el Poder Judicial y un colega del fondo, hacemos comentarios generales sobre el proyecto del Ejecutivo y en la medida que se pueda lo vinculamos a esto y vamos tomando nosotros nota de los temas, ¿no? Bien. Sí, por favor, Joel. Sí, buenas tardes, mi nombre es Ever Joel Campos, represento a la PCM. Buenas tardes, señorita congresista. Yo creo que hay un tema metodológico que tenemos que resolver, porque hay una propuesta que viene del Ejecutivo y que ha expuesto Fernando, el viceministro de Justicia, y hay una propuesta que se nos alcanzó ahora mismo, que es el texto sustitutorio de la Comisión. Y la verdad que yo, por lo menos, no conozco los detalles del texto sustitutorio, es decir, qué puntos han cambiado, qué puntos se han adherido. Quizás de repente usted, Miguel, podría contarnos un poquito cuáles han sido los cambios que se han hecho en el texto sustitutorio respecto del texto original que planteó el Ejecutivo. Sí, claro. Por eso decía hace un momento que como había cambiado el método, discutíamos y dábamos nuestras opiniones sobre el texto del Ejecutivo, pero en líneas generales, respecto del proyecto, del texto sustitutorio, digamos, hay dos grupos de cambios. Unos de forma, que están en base a la ley marco de la producción y sistematización legislativa. Otro tipo de cambios están vinculados a todas las propuestas que hemos recogido en estos días, la Defensoría, Contraloría, ¿no? Y otros temas que son ya más peliagudos, como por ejemplo el tema de la causa grave, que será materia de discusión aquí. Nosotros tenemos una posición, pero igual se discutirá. Pero como vuelvo, insisto, como ha cambiado el método, discutamos sobre la base del proyecto del Ejecutivo y nosotros de alguna manera puntualizaremos qué cambio hemos hecho. Por favor, ¿quién más por este lado? ¿Colega de la bancada? ¿No? Sí, buenas tardes. Lo mismo porque no entendemos si nos presenta un texto sustitutorio hoy, nos dice que ya de aquí vamos a partir, ahora vamos a regresar al proyecto inicial. Y ahora hemos participado también en todas las sesiones que se han recibido los aportes y no están incluidos muchos aportes. Entonces, por eso muy bien me uno a lo que dice Joel Campos, que nos expliques, más bien queremos que nos expliques por qué cuál es el sustento por la cual se han modificado. Entonces, una vez ahí vamos a poder entender, si no otra vez vamos a retornar, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, como ha cambiado el método, a raíz de los propuestos al inicio, discutimos el texto del Ejecutivo. En cada tema nosotros diremos si se mantuvo el texto original o si ha habido cambios, y si ha habido cambios explicaremos la razón del cambio, ¿no? Sí, buenas. Ronald Tsunaga, del despacho de la congresista Milagros Sakayama. Bueno, escuchando la exposición del viceministro, le escucho decir que hay un criterio lógico y un criterio práctico en la cual debemos agotar para poder sacar rápido esta norma. Si bien es cierto, tiene mucho de razón, pero también es cierto de que estamos pasando por una crisis institucional, no solamente de un poder del Estado, en todos los poderes del Estado estamos pasando una crisis por la alta corrupción. Yo estoy seguro de que el CNM anterior, y ya no existe, no hubiera pasado a su fase terminal si no hubieran estado las personas adecuadas en los cargos que estuvieron en su momento. O sea, esto más que nada trata sobre un tema de personas. Mientras no cambiemos a las personas, mientras hagamos normas, hagamos cambio de leyes, reforma constitucional, vamos a seguir teniendo la misma corrupción y la misma impunidad. Eso es en cuanto a la sugerencia que puedo dar. En cuanto
al contexto de forma y de fondo sobre lo que el predictamen que nos ha traído y también de lo que ha hecho el Ejecutivo, veo conveniente de que hay cosas que en el fondo no se están cambiando. Por ejemplo, yo soy de provincia y antes de estar en el presente cargo he litigado y veo justamente por la experiencia que tengo la probidad de las personas que ejercen el poder jurisdiccional, ¿no? En este caso los jueces o los fiscales. Si bien es cierto, hay muchos que hablando en criollo, vale la pena quitarse el sombrero por aquellos fiscales y jueces que sí valen la pena estar en el cargo que están, pero hay otras personas que pueden tener los honores, pueden tener los cursos, pueden tener los diplomas, pueden tener todo un currículum envidiable que de repente uno comienza a ejercer durante el trayecto profesional de su vida, pero sin embargo no tienen la probidad y de repente la conducta, sobre todo moral, para poder estar en el cargo. En cuanto a lo que acabamos de escuchar de una sentencia firme, yo estoy seguro que después de lo que voy a decir van a concordar conmigo. Justamente estamos donde estamos porque hacemos juego a la norma para que muchas personas que puedan acceder a estos cargos puedan hacer uso del mismo. ¿En qué sentido? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, de que hay alguna sentencia en firme, no, ¿por qué? Estamos violentando el debido proceso, estamos violentando quizás el derecho a la defensa, pero justamente lo que queremos es cambiar conciencias, queremos cambiar conductas. Entonces yo creo que un poco de ejercicio y de conciencia común sería pues de que nos pongamos todos de acuerdo y decir sí, basta con el ejercicio de una sola persona para que esto no comience a cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros decimos de que con sentencia firme en primera instancia no puede acceder al cargo, con eso estamos haciendo de que las personas que quieren acceder al cargo no tengan el mayor cuidado de poder postular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la persona que de repente cometió un delito, falsificación de documentos, sea el caso, por más documento probatorio, por más cosas que haya dentro del proceso se le haya aprobado, su derecho de esa persona es apelar y le queda una segunda instancia. Pero sin embargo todos sabemos de que hay medios probatorios que ya han sido demostrados y probados. Entonces hay que ser bien objetivos en esa parte de la norma, ¿no? Yo creo que si vamos a ver el tema de la reforma del Sistema Nacional de Justicia, tenemos que ver más que todo en el concepto del fondo y el contexto de la conducta de la persona. Muy aparte de la forma, ¿no? Que está, para mí que está correcto. Eso es todo, gracias. ¿Querías intervenir? Yo tengo un par de observaciones a partir de la propuesta, tanto original como la del texto sustitutorio, pero ahora que venía revisando la del texto sustitutorio, respecto a un punto que generó bastante polémica, ¿no? que ha venido concitando bastante atención a nivel de las intervenciones de especialistas y de los propios congresistas en las diferentes reuniones que se han tenido, y que tiene que ver con este tema del principio de mérito, ¿no? Y la manera como es que aterriza además en la práctica. Tal como está planteado este principio de mérito en diálogo con este principio de igualdad y no discriminación en la propuesta del texto sustitutorio, me llama mucho la atención la forma como es que va a aterrizar. Porque mira, la redacción del texto sustitutorio dice: principio de igualdad y no discriminación, por el cual se garantiza la presencia equilibrada de hombres y mujeres, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. En la propuesta original, el Ejecutivo planteaba que fueran 3 hombres y 3 mujeres, digamos, de manera directa, y eventualmente entiendo que esa conformación podía cambiar por alguna razón especial, pero aquí pareciera que el ejercicio es a la inversa, ¿no? O sea, se plantea el principio de igualdad
pero no se establece claramente cómo aterriza eso, y se señala que eventualmente se podría soslayar ese principio de igualdad de oportunidades por razones debidamente fundamentadas. ¿Cómo es que eso aterriza en la metodología de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Eso por un lado. Y la segunda observación que tengo tiene que ver con los requisitos para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia. En el artículo 10, inciso D, se plantea, por ejemplo, ¿no? Se dice, con experiencia profesional no menor de 25 años, primer supuesto. Segundo supuesto, haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 25 años, o 3, y aquí es la parte, me parece compleja, haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante 15 años. Entonces aquí yo tengo dos observaciones. La primera es, ¿por qué en el caso de los investigadores el plazo se reduce? Pareciera que la labor de investigador es un poquito más importante, o requiriera, digamos, un esfuerzo mucho más especial que el que demandaría el ser abogado o ser profesor universitario. Y la segunda observación es cómo acreditas los años de investigador. Por lo general, en las universidades licenciadas, ¿no? para darle alguna formalidad al título, el investigador es también el profesor universitario. Es muy difícil que tengas a un investigador que al mismo tiempo no dicte cátedra universitaria. Y luego, puedes tener a un investigador que esté adscrito a un grupo de investigación, pero que no necesariamente tenga producción jurídica. Entonces, tienes un montón de variables ahí que pueden hacer bastante complicado la acreditación de este requisito, y a mí sí me genera eso mucha preocupación, porque puede prestarse a una ventaja indebida respecto de los otros dos supuestos en donde ya la valla es bastante alta, ¿no? Que son los de ser abogado con 25 años de trayectoria profesional, o ser profesor universitario también con 25 años de trayectoria profesional. ¿Seguimos y contestamos al final o contestamos? Sí. Sí, bueno, un poco la lógica del cambio del contenido de este principio de igualdad era, primero, conciliar un poco la realidad nacional en que somos muy... no se termina de asumir que la igualdad y no discriminación es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico, es decir, de todo el Estado. Entonces, se ve en el día a día, en el debate político, en el debate cotidiano, que hay una incomprensión y un rechazo al tema. Entonces, la idea primera era encontrar una fórmula, digamos, que se mueva entre lo político y lo técnico, ¿no? Que esté a mitad de caballo y que pueda generar consenso, primero para que no se elimine de la propuesta, ¿no? Aunque en verdad, aunque se elimine, como es un principio del ordenamiento jurídico, igual se tendría que aplicar estos criterios, aunque no lo diga la ley orgánica. Pero era un poco esta la lógica, y revisando el ordenamiento jurídico, un poco vimos este principio que está en la pantalla, lo hemos tomado de la ley de igualdad española, ¿no? Que el artículo 154, si no me falla la memoria, ¿no? Era un poco, veíamos que este sí conciliaba un poco el objetivo político con el objetivo técnico. Lo pasamos al primero de los principios, por esto que dice la Corte Interamericana, que es el principio rector de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, que es más un principio del derecho administrativo, que el derecho, o de cualquier otra rama del derecho, ¿no? Es un principio de la convivencia política. Entonces, por eso también lo pasamos en primer lugar. ¿Y esto qué significa? Que en el reglamento de esto hay que ver cómo conciliar la meritocracia con la igualdad. Así es, eso ya se verá en el reglamento, ¿no? Sí. Javier. Sí, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Tupayetsi, soy asesor del congresista Octavio Salazar.
En la misma línea que comentaba Joel, en el tema del principio de igualdad y no discriminación, por lo que estuve revisando en el borrador que nos han presentado hoy día, yo entiendo, o mejor dicho, del texto se deja entender que que igualdad se entiende solo entre hombre y mujer, porque la discriminación de la misma forma, ¿no? Y ahí hemos visto varios casos, por ejemplo, en el CNM cuando estaba activo, que la discriminación también se daba contra discapacitados. Entonces, limitar solo la discriminación a hombre y mujer y llevar un tema ya de género, obviamente reduce el contenido de este contenido, de este principio. Y por otra parte, en el principio A, que dice principio de igualdad en el segundo párrafo, en caso de empate en los resultados finales del concurso público de méritos entre hombres y mujeres, se nombra a la mujer. Yo entiendo que va en contradicción con el principio B, que es el principio de méritos. Porque si estás hablando de méritos y de arriba le estás diciendo, oye, va a ganar la mujer en un empate, ya no es mérito. Ahora, si nos vamos a la ley orgánica de municipalidades, cuando hay empate entre candidatos, se hace sorteo. Entonces, ¿por qué acá me estás poniendo que la mujer va por encima del hombre? Y más abajo me nombras el principio de meritocracia. O sea, ahí no habría una cierta conexión. En ese punto aterrizo. Sí. O sea, primero un dato histórico. O sea, históricamente la mujer siempre ha estado subordinada. O sea, si uno mira cuántas mujeres han accedido a cargos públicos importantes, históricamente es muy poco. Segundo, volver a repetir la idea de que el principio rector de la convivencia política se estableció en la Revolución Francesa, que es la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que en solución laica es la solidaridad, ¿no? Y la igualdad, en este caso, siguiendo un poco el desarrollo final de la Corte Interamericana, va a hacer que la meritocracia y todos los demás principios de acceso se tengan que conjugar con la... Claro, pero el detalle es que la igualdad en la redacción del proyecto va solo a hombre y mujer. Y la igualdad también tendríamos que entenderlo también por discapacitados. Hay un caso de... No me acuerdo bien el nombre. Pero no entiendo por qué lo... Audio. Pero si solo vamos a llevar la igualdad y la no discriminación solo a hombres y mujeres, estaríamos reduciendo el contenido y el alcance de este principio. Más aún, como te decía hace un momento, si en tu segundo párrafo del principio 1 estableces que priorizas un género sobre otro, o un sexo sobre otro, mujer sobre hombre, y más abajo te hablas de meritocracia, ya estarías desdibujando el contenido del principio de igualdad o de discriminación. Si lo llevo a otro extremo, al caso práctico, como dije hace un momento, hay un caso muy conocido, todos los abogados conocemos, del fiscal, del abogado, que era invidente, que postuló, y el CNM al final no aceptó, y después por obligación aceptó concursar, al juez, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser muy finos al momento de redactar los principios y darles el contenido real, ¿no? Indistintamente de la propuesta del Ejecutivo que pueda venir y el planteamiento que tengan, parte mucho de qué es en la realidad y que debemos entenderlo, ¿no? Y cómo lo van a aplicar posteriormente los miembros de la futura Junta. Por favor, Mario. Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Camacho, soy asesor del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Mi atingencia iba justamente en la línea que lo que está mencionando Johnny Tupayachi. El principio de igualdad está referido a que todos puedan postular en igualdad de condiciones y puedan tener una igualdad en el acceso al cargo que están postulando, pero de ninguna forma puede concebirse que la igualdad es darle un mérito que no está fundado en un elemento objetivo, ¿no? Para favorecer a un candidato por una cuestión de género, ¿no? Entonces, la igualdad es de que todos tengan la oportunidad, hombres y mujeres, para poder acceder al cargo que están postulando. Pero si ambos en un concurso meritocrático tienen una nota, esta nota pues no puede y están en empate, no puede pues entenderse de que el desempate va a ser siempre a favor de la mujer, porque no obedecería a un elemento objetivo, razonable, meritocrático. Pasea de contenido completamente el principio meritocrático. Por lo tanto, considero que eso no debería ser. Gracias, Mario. Sí, Miguel, lo que pasa es que para tener un poco de orden
queremos saber, ¿qué estamos discutiendo? ¿El texto sustitutorio o el proyecto del Ejecutivo? En principio, porque si vemos el proyecto del Ejecutivo, el texto sustitutorio ha modificado varias cosas, desde terminología hasta el articulado. Entonces, si ahorita yo escucho a los colegas que están hablando acerca de lo que se está planteando, es lo que habla el texto sustitutorio. Pero si hablamos, si el planteamiento que hizo la congresista Marisol Espinosa son sobre el texto del Ejecutivo. Entonces, primero ordenémonos, ¿qué vamos a discutir? ¿El texto del Ejecutivo o el texto sustitutorio? Para empezar ahí y ir viendo más o menos el orden del articulado. Sí, en realidad estamos discutiendo el texto del Ejecutivo. Lo que pasa es que Joel hizo un parangón entre los dos y ahí vino la respuesta. Al comienzo yo había sugerido de que discutiéramos el texto de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque es el texto que mejor conocemos. Además, por el hecho de que apenas llegando nos han entregado este borrador de predictamen, ¿no es cierto? Que los hemos leído en este momento todos. Entonces, a pesar de yo haber sugerido lo que dije, ¿no es cierto?, a estas alturas, ya hemos revisado el texto, yo sugiero cordialmente que cada quien intervenga como se sienta más cómodo. Si se siente más cómodo con el texto que conocemos más, que es el del Ejecutivo, que lo haga, ¿no es cierto?, en relación a este. Y si se siente más cómodo con el texto que tenemos a la mano, que ha presentado la Comisión de Justicia, igual. Entonces, que cada quien intervenga como se sienta más cómodo. Sí, un ratito, Mario. Muchas gracias, Miguel. Lo que hay que tomar en cuenta es que la Comisión no va a aprobar un proyecto de ley per se, sino la Comisión lo que hace es elaborar un texto sustitutorio, y eso es lo que se va a debatir, porque y si es que hay alguna atingencia respecto a esto, o quiere que se mantenga el texto original que se presentó al Ejecutivo, es algo que se puede conversar y debatir. Pero me parece que para que haya un mayor orden, deberíamos discutir un solo documento, para que haya un orden. Gracias, Mario. Por favor. Sí, bueno, dos cosas, ¿no? A propósito de este tema de si es el proyecto del Ejecutivo, el texto sustitutorio, yo de verdad creo que estamos discutiendo ambos de alguna manera. O sea, estamos dialogando con ambos textos. Yo por lo menos cuando hacía referencia a la propuesta que aparece en el texto sustitutorio, lo hacía un poco en consonancia con la propuesta original del Ejecutivo, que también comprende este principio de igualdad, pero lo hace a través de una modalidad distinta. Me da la impresión, aterrizando ya en esta observación y en una línea diferente a la que señalaban mis colegas, me da la impresión que el texto sustitutorio desea mantener la misma tónica de la propuesta original, es decir, lo que intenta plantear es una lectura del principio de igualdad, pero concretizada como una suerte de acción afirmativa que favorezca la participación de las mujeres. Entonces mi observación iba en realidad en ese sentido, porque lo que yo decía era, si esa es la intención, pareciera que el fraseo no está muy logrado. Y me explico mejor. Lo que se dice es que se garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres, es decir, el deseo de la ley es que la conformación de la Junta Nacional de Justicia cuente con una presencia paritaria dentro de lo posible, tanto de hombres como de mujeres, y plantea una medida concreta para alcanzar esa finalidad, que es la que criticaban hace un rato mis colegas, ¿no? Que es esta idea de que en caso de empate en los resultados finales del concurso público de méritos entre hombres y mujeres, se nombre a la mujer. Entonces, claro, mis colegas decían, eso vulnera el derecho a la igualdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy tan de acuerdo con que vulnere el principio de la igualdad o que afecte, digamos, de manera definitiva el principio de mérito. En alguna medida lo hace si es que pensamos la igualdad en una de sus dimensiones, que es igualdad formal ante la ley, pero la igualdad no se agota en eso. Entonces, yo lo que diría más bien es que la propuesta podría ser un poco más ambiciosa. La propuesta del Ejecutivo lo era, cuando te decía, van a ser 3 hombres y 3 mujeres. Y claro, la pregunta que inmediatamente muchos nos hacíamos era, bueno, muy bien, pero ¿eso cómo se materializa? Porque la metodología de una elección de ese tipo no estaba planteada en la ley. Porque si van a ser 3 hombres y 3 mujeres, ya pareciera que toda la forma como se va a llevar adelante la evaluación cambia.
porque ya no podría ser solamente un examen escrito y una entrevista y el que saque el más alto puntaje. No, podría ser una terna, y entonces de esa terna, con un puntaje mínimo determinado, uno elige de tal manera que pueda lograr tener 3 hombres y 3 mujeres. Pero ya la metodología de la elección cambia. Entonces, acá me parece que el defecto se presenta también, porque no se presenta una metodología de cómo hacemos para aterrizar esta propuesta. Y si es solamente en caso de empate, yo diría que no se cumple con la finalidad de convertir este principio de igualdad en una suerte de acción afirmativa, porque podría darse el caso que los 10 primeros lugares sean ocupados por 10 hombres y toda la Junta va a ser integrada por hombres. Entonces, no llegamos al propósito principista que la ley plantea, por lo menos en su título preliminar, ¿no? Gracias, Joel. Kevin. Buenas tardes, Kevin Andrés Silva, asesor del bancada Grupo Perdón por el Cambio. Sí, he escuchado algunas intervenciones acerca de los principios, bueno, de alguna forma principios como directrices que orientan esa norma, pero ya pasando del principio de igualdad, que digamos que ha habido unos buenos aportes por ahí, quisiera sugerir que se añada a este conjunto de principios. Yo creo que uno de los más importantes principios con los que se mueve una administración pública o una ley de una administración pública es el principio de legalidad. Me parece que se puede derivar de alguno de los principios mencionados de la J, pero creo que expresamente tiene que decir que existe un principio de legalidad a partir del cual la Junta Nacional o la Junta de Justicia se va a mover, ¿cierto? Eso como, digamos, como cumplimiento, como correlato del principio de vinculación positiva de la legalidad que tiene toda administración pública. Es decir, la administración pública solamente puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia de los ciudadanos, que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, tenemos una diferente vinculación. Y creo que dentro del artículo 3, si incluimos, incluso antes del principio de igualdad, o sea, ya no sería el principio de igualdad literal A, sino literal A sería el principio de legalidad. Yo creo que por ahí comienza una enunciación de principios. Solamente esa era mi sugerencia en cuanto a los principios. Más adelante vamos a ir viendo todas las disposiciones concretas. Gracias. Gracias, Kevin. ¿Otro colega?